El título de la predicación se llama La ganancia de la muerte, mis hermanos, y está basada allí en Filipenses 1:21. Mi hermana Gaby hace un momento, cuando estaba dando su testimonio, mencionó este pasaje en particular. Y quisiera que meditáramos brevemente en este pasaje, mis hermanos. Si lo podemos leer juntos, dice así, mis hermanos, este pasaje, Filipenses 1:21. Vamos a leerlo juntos, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos por tu bondad, por tu fidelidad, gracias por tu bendito amor, gracias por tu cuidado, gracias también, Señor, porque eres bueno en gran manera. Padre Celestial, háblanos con tu palabra a cada uno en lo particular y cubre las necesidades, mi Señor. Estoy seguro de esto, estoy cierto de que tú hablas a la necesidad de cada uno. Así pues, Padre Celestial, te pido que tú hables ahora a la necesidad de mis hermanos por medio de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Mis hermanos, tengo dos noticias que darles hoy en esta mañana. Ustedes la saben bien, una noticia mala y una noticia buena. La mala es que nuestra hermana Porfiria falleció. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia, mis hermanos, es que la hermana Porfiria falleció. Son las dos noticias que tengo que darles. Es la misma noticia y al mismo tiempo esta noticia, mis hermanos, es mala y también es buena al mismo tiempo. Y déjenme decirles por qué. La noticia es mala porque se fue un ser muy querido para todos nosotros, una hermana en Cristo muy buena, leal, una sierva activa y un corazón que tenía un corazón dispuesto para toda buena obra. Murió nuestra hermana Porfiria Maya, y es una noticia mala. Fue hermana, fue esposa, fue madre, fue abuela y fue amiga, muchas cosas. Y en todas ellas la podemos recordar con mucho cariño a nuestra hermana. Y estoy seguro de que en todo esto dejó solamente buenos recuerdos, trozos de la bondad de su corazón. Por eso es una noticia mala, porque le extrañaremos. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, es una buena noticia, porque el fallecimiento de nuestra hermana Porfiria es una ganancia para ella, como dice este pasaje de la Escritura. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice este pasaje. Y no solo es una ganancia para mi hermana, sino para todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, para todos aquellos que son cristianos, mis hermanos. Déjenme explicarles brevemente, déjenme decirles 4 cosas por qué la muerte de un cristiano es una ganancia. ¿Por qué la muerte de un creyente es una ganancia? Y esto es lo que quiero compartirles hoy, mis hermanos. 4 cosas de por qué la muerte de un cristiano, de un creyente, es una ganancia. En primer lugar, mis hermanos, la muerte de un creyente, la muerte de un cristiano es ganancia cuando uno está preparado para tener un encuentro con Dios, para enfrentarse con Dios. Si lo pueden anotar allí en sus hojas. La muerte de un creyente es una ganancia cuando uno realmente ha estado preparado y se ha preparado para tener un encuentro con Dios, para estar frente a Dios, mis hermanos. Para el profeta Amós esto era una verdad. Dice la Escritura allí en Amós 4:12, mis hermanos, dice allí este pasaje, dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esta era la recomendación para el pueblo de Israel del profeta Amós. Pero déjenme decirles, esta es una recomendación para toda persona. Es una recomendación para todo ser humano. Tienes que prepararte para el encuentro que tú vas a tener de manera personal con Dios
En algún momento sucederá. En algún sitio sucederá esto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero cada uno ha de tener este encuentro con el Señor. Quizás, mis hermanos, la longitud de la vida de uno sea mucha. Mi bisabuela, mis hermanos, vivió 106 años. Pero déjenme decirles, yo no sé cuánto voy a vivir yo. Ni sé tampoco cuánto va a vivir cada uno de ustedes. Todos, mis hermanos, nuestro límite, tenemos un límite a nuestra vida. Tampoco sabemos, mis hermanos, cómo hemos de fallecer. Quizás algunos con una enfermedad dolorosa, o quizás a alguien repentinamente, o quizás a alguien en un accidente. Déjenme decirles, mis hermanos, de acuerdo con las estadísticas de muerte o de mortalidad, los jóvenes entre 14 y 25, 26 años de edad, la principal causa de muerte son los accidentes. Y después los suicidios. Esa es la tasa de mortalidad para los jóvenes. ¿Por qué lo comento? Porque no sabemos cómo hemos de morir, ni cuándo tampoco, ni la circunstancia, ni el tiempo. Y déjame decirte algo, nos preparamos para muchas cosas. Preparamos, mis hermanos, nuestras carreras y por eso vamos a las escuelas y estudiamos. Nos preparamos para los exámenes, nos preparamos, mis hermanos, para tener alguna fiesta. Nos preparamos para muchas y diversas cosas. Pero para la cosa más importante, el asunto más importante de la vida, muchas veces no nos preparamos. Y el pasaje de la Escritura, este pasaje de Amós 4:12, es una exhortación a ti y a mí. Porque en algún momento, cuando menos lo esperamos, tú y yo tendremos un encuentro con Dios. Y para este encuentro hay que estar preparado. Le doy gracias a Dios porque nuestra hermana Porfiria estaba preparada para este encuentro. Por eso es una ganancia. Pero tú y yo tenemos que prepararnos para ello. Y la manera de prepararse es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la manera de prepararse para tener un encuentro con Dios. Pasaje muy claro de la Escritura, Juan 1:12, mis hermanos, dice este pasaje: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben, a los que creen en su nombre. Porque realmente la relación con Dios, uno se prepara para estar con Él y en una relación con Él por medio de la fe. Dice la Biblia que la fe es la única manera de agradar a Dios, dice la Escritura en Hebreos 11:6. Solamente por medio de fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. De allí que entendemos, mis hermanos, quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Debo tener fe. Fe en Cristo Jesús, en que lo que vino a hacer, el sacrificio que hizo en una cruz, es suficiente para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados, y de esa manera podemos prepararnos para tener un encuentro con Dios. Efesios 2:8, mis hermanos, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Y esto cómo es, mis hermanos? Dice allí, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, dice el pasaje. Gracias a Dios, mis hermanos, que nuestra hermana Porfiria se preparó para tener un encuentro con Dios por medio de la fe que tenía en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que prepararnos para este encuentro. Y déjame decirte, para cuando tú mueras, para cuando tú fallezcas, no es que yo quiera que fallezcas, pero todos tendremos ese momento, llegaremos a nuestro ciclo de vida y tendremos, mis hermanos, finalmente que enfrentarnos con este momento todos nosotros. Lo que te pregunto es si estás preparado para este momento, para enfrentarte, tener un encuentro con Dios. Si te has preparado de manera adecuada, teniendo fe en Cristo Jesús, déjame decirte, ese momento será realmente gozoso, realmente gozoso. Tu hermano Rubén decía hace un momento que seguramente la hermana estaba ahora en la presencia de Dios alabándole, y será realmente así, mis hermanos, realmente será un momento gozoso.
Extraordinario estar en la presencia de Dios. Tus ojos se cerrarán aquí, pero se abrirán para ver al autor de la vida, a Dios cara a cara. La verdad, mis hermanos, ¿qué es lo mejor que pueden decir de ti y de mí? Saben, en los epitafios, en las tumbas, mis hermanos ponen aquí, fue una madre adorable, un padre muy bueno, y con amor de su esposa, de sus hijos, etcétera. Uno le pone así algunas cosas a los epitafios, mis hermanos. ¿Te gustaría que dijeran que eres una persona muy buena? ¿Que eres una persona realmente culta, famosa, que va a la iglesia? No, yo creo, mis hermanos, que lo mejor que pueden decir de uno es que esa persona que murió es verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Se cuenta, mis hermanos, de una persona, de un predicador que estaba muriendo, estaba muy delicado en su lecho de muerte. Y las personas que le rodeaban le hablaban de lo bueno y de lo dedicado que había sido a lo largo de su vida. Le hablaban de lo mucho que había trabajado para el Señor. Y él se erigió en su cama y les dijo: no me hablen de lo bueno que he sido, mejor háblenme de la gracia y de la obra de Cristo que Él hizo en mi vida. Y de verdad, mis hermanos, tú y yo debemos prepararnos para estar en la presencia de Dios. Por eso, la muerte es ganancia. Para aquellos que están en Cristo, están preparados para enfrentarse con Dios. Los creyentes en Cristo. Y si tú no te has preparado, te invito a que lo hagas ahora mismo. Segundo lugar, mis hermanos, la muerte es ganancia. La muerte de los creyentes es una ganancia porque su cuerpo será redimido. Déjenme decirles, el cuerpo de nuestra hermana Porfiria estaba cansado y con dolor. Estaba debilitado. Quizás tú te has sentido así, en una enfermedad. Quizás te has sentido débil, te has sentido cansado, te has sentido sin fuerzas. Cuando has estado en alguna enfermedad, y seguramente llegará un momento al final de tus días que así te vas a sentir. Así te sentirás verdaderamente. Pero déjenme decirles, mis hermanos, lo maravilloso de la palabra de Dios son las promesas que Dios tiene allí en su palabra. Hay una gran cantidad de promesas. Hay algunos que afirman, mis hermanos, que en la Biblia hay más de 7,000 promesas de la palabra de Dios para cada circunstancia de nuestras vidas. Y hay promesas de toda índole. Lo importante es que tú en fe te puedas apropiar de estas promesas, de las promesas de la palabra de Dios para tu propia vida. Déjame decirte, cuando llegue el momento en que tú te sientas cansado, derrotado, verdaderamente con dolor y lastimado y herido en tu cuerpo, la Biblia promete redención para el cuerpo. Cuando llega el final de la muerte, cuando llega la muerte para los que son creyentes. Dice la Escritura, mis hermanos, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 8, dice allí, mis hermanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Déjenme hacer una pausa. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba con problemas, con dificultades y con problemas en su propio cuerpo. Por eso es que dice el pasaje, mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente. Podemos tener una gran cantidad de aflicciones, muchos problemas e incluso problemas de enfermedad. Pero dice también el apóstol Pablo que esto es nada. No puede compararse esto con la gloria venidera que se ha de manifestar. Voy a continuar leyendo, mis hermanos, versículo 19. Dice allí: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice el versículo 21, mis hermanos, en adelante: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Lo puedes subrayar? Déjame decirte, el cuerpo que tú y yo tenemos se corrompe. El cuerpo que tú y yo tenemos se enferma. Esa es nuestra naturaleza, nos enfermamos. Tenemos problemas de diferente índole, pero llegará el momento, dice el pasaje,
que la creación, tu cuerpo, mi cuerpo, con estos problemas que tenemos será liberado. ¿A cuál? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, al mismo tiempo, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En algún momento, si has sido creyente en Cristo, déjame decirte, la muerte es como una liberación. Siempre lo he dicho. ¿Saben qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. El espíritu se separa del cuerpo. También el que fallece es separado de sus familiares. Es una separación, eso es lo que significa la muerte, la palabra. Y literalmente lo es una separación. ¿Por qué uno llora? ¿Por qué uno se pone triste? Por la separación, porque ya no podrá uno ver a la persona amada, a la persona querida. Pero déjame decirte, en otro sentido, es una gran ganancia, porque ahora el ser querido que ha sido creyente y ha sido fiel en seguir a Cristo Jesús, está en la presencia de Dios. Y lo que le atacaba, lo que le aquejaba en su cuerpo, los dolores, las heridas, lo que le aquejaba, ha sido redimido en Cristo Jesús, ha sido liberado. La muerte, mis hermanos, es cierto, es una separación, pero al mismo tiempo es una liberación, sobre todo para los que son creyentes, porque no están sufriendo más en el cuerpo, no están padeciendo más acerca de esto, no sucede más, mis hermanos. Así pues, también dice la Escritura, quiero leerlo, mis hermanos, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice allí el pasaje, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Déjame decirte que hay una redención del cuerpo, una liberación. Aquel que fallece ya no tiene más dolor, ya no tiene más corrupción en su propio cuerpo. Y la muerte es una ganancia porque el cuerpo será redimido, mis hermanos. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Yo voy a pensar, mis hermanos, cuando este momento suceda, dice, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo va a resucitar uno? ¿De joven o de viejo? ¿Cómo va a resucitar uno? Voy a resucitar yo, por ejemplo, en el momento en que me morí, con el aspecto que me morí, o como cuando era joven, o como cuando era niño, no lo sé. La Biblia no lo dice. Saben, somos muy curiosos, mis hermanos, y muchas veces buscamos en la Biblia cosas que no están, pero que no son necesarias que las busquemos, porque lo que está afirmando el pasaje, mis hermanos, es algo. Aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. Será un cuerpo semejante al de Cristo, transformado. Dice la Escritura, mis hermanos, en 1 Corintios 15, 44 al 49, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Será diferente, será distinto nuestros cuerpos, mis hermanos, pero será un cuerpo eterno para gozar por la eternidad con Cristo Jesús. Tercer lugar, mis hermanos, la muerte del creyente es una ganancia. Es una ganancia, porque después de la resurrección habrá recompensa del Señor. Déjame decirte, estoy plenamente seguro que lo que estamos viviendo aquí, lo que vivimos cada uno, es una preparación para la eternidad. Nos estamos preparando para la eternidad. Solo es un paso de transición lo que vivimos aquí. ¿Cuántos años viviremos? Lo que sea, 70 o 50 años, 80 o 100 años, no lo sé.
pero es una transición y es una etapa de preparación para que tú y yo nos preparemos para estar en la presencia de Dios. Y déjame decirte, si tú te has preparado bien, habrá recompensa por parte de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Déjame decirte, la mejor recompensa es vivir en la eternidad con Dios. Y no con esto quiero decir que la mejor recompensa es vivir eternamente. Los médicos, mis hermanos, tratan de prolongar la vida de las personas. Los científicos en los laboratorios tratan de prolongar la vida de la gente. Pero déjame decirte, ¿para qué vivir más? ¿Para qué vivir más? ¿Para qué vivir eternamente? No, mis hermanos, la vida puede ser vivida, sí, eternamente, pero con un propósito y un sentido. Y la eternidad, mis hermanos, será verdaderamente buena porque uno estará allí con Dios. Con Dios, no solo es vivir eternamente, sino es para vivir con Dios. Esto es importante, mis hermanos. Y en la presencia de Dios, Dios dará recompensa a los que son suyos. Dice Apocalipsis 2:10, mis hermanos, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero lo que nos está pidiendo la palabra de Dios para ti y para mí es esto: sé fiel. Sé fiel hasta las últimas consecuencias. Sé fiel hasta los últimos momentos. Sé fiel hasta los últimos instantes de tu vida. Dice el pasaje, sé fiel hasta la muerte. Y entonces, el Dios que es fiel, el Dios que no se puede fallar a sí mismo, dice esto: yo te daré entonces la corona de la vida. Es esto. ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Recuerdan las Olimpiadas? Cuando al vencedor, mis hermanos, se le pone una corona de laurel. Eso en la etapa antigua de griega, mis hermanos. Ahora se les colocan medallas a los ganadores. Es un reconocimiento. Y lo que está diciendo aquí el Señor: si eres fiel, yo te voy a reconocer, te voy a dar la corona de la vida. Es una corona que verdaderamente tú puedes tener si te has preparado para estar en la presencia de Dios. Por eso la muerte es una ganancia, mis hermanos, porque aquellos que se preparan, tienen fe en Cristo, recibirán recompensa de parte del Señor. Estoy seguro, mis hermanos, que nuestra hermana está teniendo esta corona de vida en sus sienes, nuestra hermana Porfiria, ahora mismo. Por otro lado, mis hermanos, lo que se hace en el servicio del Señor no es en vano, nunca es en vano. Aquellos que son fieles en servir al Señor recibirán recompensa de su trabajo para el Señor. Para el Señor, mis hermanos, lo que uno hace para el Señor recibirá recompensa. Dice la Escritura, 2 Corintios 5:10, mis hermanos, dice allí este pasaje: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Puede subrayar eso? Lo que dice: para que cada uno reciba. Cada uno puede recibir de parte de Dios de acuerdo al servicio que uno hace para Él, mis hermanos. El Salmo 58:11 dice, mis hermanos, que ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios ve todas las cosas. Y dice la Escritura en el libro de los Hebreos que Dios no es injusto, mis hermanos, para olvidar las cosas que se hacen en su nombre para su servicio, mis hermanos. La verdad es que habrá recompensa por el trabajo que se ha hecho en el Señor. Y finalmente, mis hermanos, hay una gran herencia. Hay una gran herencia también. Su hermana decía, mi mamá no nos dejó una gran herencia, no bienes terrenales, sino espirituales.
Déjame decirte, la herencia que uno recibe de parte de Dios es preciosa. Hay algunos, mis hermanos, que tienen algún apellido. Quizás el apellido que uno tiene, mis hermanos, no es tan famoso o tan rimbombante. ¿Saben cuál es el apellido más frecuente en nuestro país? Hernández. El nombre más frecuente es, de acuerdo al INE o al IFE, mis hermanos, las listas es Juan Hernández. Es el nombre más frecuente. El nombre más frecuente en mujer es María Hernández. Y luego sigue López, y luego Rodríguez, y luego etcétera, etcétera. Así son los apellidos. Y uno puede decir, tengo un apellido común. ¿No es así? Es muy común mi apellido. Bueno, déjame decirte, todos nosotros, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Sin embargo, y con esto no quiero ofender a nadie, no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Como lo vimos en un pasaje hace un momento, mis hermanos, Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en su nombre, los que le reciben. Esos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos. Y la verdad, es grandioso ser reconocido por Dios mismo como hijo. Como hijo. No eres solo mi creación. ¿Saben, mis hermanos? Hay personas a las cuales se les niega el apellido. Hay personas que tienen un hijo y luego no lo quieren reconocer. ¿Saben? Es una palabra fuerte, mis hermanos, a estas personas, a los hijos de estas personas se les llama bastardo. ¿No es así? Es una palabra fuerte. Lo que significa es que uno no tiene padre. Es esto. Eso es lo que significa. Pero los creyentes sí lo tienen. Sí lo tienen. Dice la Escritura, mis hermanos, Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas. Y dice el versículo, yo seré su Dios. ¿Y qué más dice, mis hermanos? Él será mi hijo. Yo creo que esto es lo mejor que puede pasarle a alguien en toda su existencia. Ser reconocido como hijo de Dios. Y no solamente por otras personas, sino por Dios mismo. Antes no eras mi hijo, pero ahora eres mi hijo. Yo voy a ser tu Dios y tú serás mi hijo. Esto es lo que dice el pasaje de la Escritura. Por eso, mis hermanos, la muerte del creyente es una de gran ganancia, porque después de la resurrección habrá recompensa de parte del Señor. Finalmente, mis hermanos, cuarto lugar, ¿por qué la muerte es ganancia? ¿Por qué la muerte es ganancia? Mis hermanos, he visto tres cosas, he tratado de compartir tres cosas y yo creo que estas tres cosas son muy importantes. Pero la más importante de todas es esta, mis hermanos, es esta. La muerte del creyente es ganancia porque uno estará con el Señor. Uno estará con Dios. Dice Apocalipsis 21:13, mis hermanos, el apóstol Juan está teniendo una visión de parte de Dios para los tiempos finales. Y agrega allí en el último capítulo del Apocalipsis, el apóstol Juan dice, allí vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas como tú y yo las conocemos van a desaparecer. No serán nunca más, van a desaparecer. Y dice allí el versículo 2, mis hermanos, y yo, Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice este pasaje, y Él morará
con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con ellos, yo estaré con ellos, moraré con ellos, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Muchos que dicen, mis hermanos, el cielo será un lugar grandioso, sí, pero sobre todo será grandioso porque es allí la morada, la habitación de Dios, y sobre todo, mis hermanos, porque es allí donde el creyente cuando fallece va a la presencia de Dios, está con Dios, mis hermanos. Realmente allí es una morada, mis hermanos, los cielos, una morada preparada por el Señor Jesús. Es una morada preparada por Cristo. Dice Juan 14:12, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay mucho espacio. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero Jesús fue a preparar lugar. Dice allí el versículo, ¿para quiénes? Para vosotros, se lo está diciendo a los apóstoles, pero por extensión a todos los creyentes. Allí es el lugar preparado para gente preparada, el lugar preparado por Dios y por Cristo Jesús para gente preparada, que se ha preparado para tener un encuentro con Dios. Y allí en su presencia, mis hermanos, será un gran gozo continuo, gozo perpetuo. ¿Te molestan las cosas aquí? ¿Tienes problemas? ¿Has llorado por alguna situación? ¿En tu situación actual tienes problemas? Pueden ser muy difíciles, déjame decirte, muy difíciles. E incluso como el momento actual del fallecimiento de un ser querido para mis hermanas y mi hermano. Puede ser un momento difícil, pero déjenme decirles, allí en la presencia de Dios, todas las cosas cambiarán. Apocalipsis 21:4 dice, Él mismo, Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ciertamente, la vida no es fácil, no es sencilla. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces me he preguntado, ¿cuántas personas tendré que enterrar? ¿Cuántos funerales? Para mí no es sencillo predicar en un funeral. Hay alguien que me dijo, mis hermanos, que decía que los funerales los disfrutaba mucho, porque ya no se tenía que preocupar por la gente. Para mí no, mis hermanos, y lo he pensado, ¿cuántas personas, mis hermanos, estaré predicando en un funeral hasta que me llegue mi momento y alguien predique en mi funeral? ¿Cuánto tiempo pasará? Y déjenme decirles, no es sencillo porque hay llanto, hay dolor, hay tristeza. Los familiares lloran, hay lágrimas, hay heridas, mis hermanos. Pero lo mejor de todo esto es que en la presencia del Señor hay gozo continuo y gozo perpetuo. Esto es lo que dice la Escritura, mis hermanos, en la palabra de Dios. Yo estoy seguro que mi hermana Porfiria ha sido completamente libre y redimida de su cuerpo. Ya no hay muerte, no hay más llanto, ni más dolor. Para los que se fueron. Pero para los que están aquí, en particular, debemos sostenernos con estas promesas de la parte de nuestro Señor. Quiero terminar con esto, mis hermanos. En la eternidad uno puede estar viviendo para alabar a Dios, nuestro Redentor. Dice el apóstol Juan también en Apocalipsis 7, del 9 al 15, mis hermanos. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes,
y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, ¿puedes leerlo conmigo? Dice así: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Voy a continuar leyendo. Entonces dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Lo que he leído para ustedes, mis hermanos, en este último pasaje, nos está mostrando el Apocalipsis una escena de la alabanza final a Dios, donde hay una gran multitud de muchos pueblos y lenguas, dice, de muchas naciones, todos vestidos de ropajes blancos, clamando, alabando a Dios, diciendo que la salvación pertenece solo a Él, alabándole de manera continua. Dice el versículo, mis hermanos, que estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús desea perdonar pecados, todos los pecados, y puede perdonar todos los pecados. Pero solo hay una limitante, déjame decirte. La limitante es que tú quieres que te perdone. Esa es la limitante. Que tú desees que te perdone, que Él te lave de tus pecados, para que tú puedas estar finalmente en esta adoración celestial alabando a nuestro Señor. Estamos seguros que nuestra hermana, porque se preparó para tener un encuentro con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, está ahora en la presencia de nuestro Dios. Pero déjame decirte, ahora nos toca a ti y a mí. Nuestra hermana Porfiria está en la presencia de Dios, pero ahora la respuesta es tuya. La respuesta es de cada uno. Y déjame preguntarte, ¿te has preparado para estar en la presencia de nuestro Dios? Enfrentarse con la muerte no es sencillo, pero la palabra de Dios nos abre el entendimiento para que nos demos cuenta, mis hermanos, que la muerte no tiene que ser dolorosa, ni para el que muere, ni para los que quedamos. ¿Por qué? Porque en la muerte del creyente hay gran ganancia. Y con esto, mis hermanos, la familia Ronce y al resto de la familia que está aquí, les quiero decir, como lo dije en el funeral, mis hermanos, hace algunos días, felicidades, porque la hermana Porfiria está en la presencia de Dios. Felicidades. Pero también al resto de los que estamos aquí, todos nosotros, cada uno ha de dar una respuesta a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. ¿Te prepararás para tener un encuentro con Dios y con Cristo? ¿Te prepararás para ese día ineludible en el que todos y cada uno de nosotros habremos de llegar? ¿Te prepararás? La verdad es que Dios desea que te prepares para ese encuentro. Preparémonos para ese día, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia y tu gracia. Gracias porque tu misericordia la renuevas cada mañana. Nueva es tu misericordia. Cada mañana, mi Señor, vas renovando tu gracia en nuestras vidas. Y tanto necesitamos de tu gracia, tanto necesitamos de tu misericordia, día tras día. Necesitamos de tu misericordia para vencer tentación. Necesitamos de tu misericordia y de tu gracia para soportar los tiempos difíciles y los tiempos malos.
Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia cuando llega una tragedia a nuestras vidas. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia cuando llega un momento de dolor y de enfermedad. Y necesitamos de tu misericordia y de tu gracia para poder sostenernos a lo largo de todas nuestras vidas. Gracias, mi Señor, gracias porque no nos dejas. Renuevas tu gracia y tu misericordia día tras día. Eres bueno, eres fiel y solo buenas cosas sabes dar tú. Muchas gracias, mi Señor. Gracias nuevamente por la vida que tú le prestaste a nuestra hermana Porfiria. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias también porque ahora está contigo en tu presencia. Gracias, y esto no son palabras que se repiten meramente, sino que están basadas, mi Señor, en las preciosas promesas de tu palabra, la Biblia. Gracias porque allí nos das la seguridad de qué sucede con aquellos que son fieles a ti, de que te han abrazado con amor y afecto. Gracias, mi Señor, porque tú das constancia de esto en tu palabra. Gracias por estas grandísimas y preciosas promesas que tú das, porque son ciertas y son verdaderas. Gracias, mi Señor. Ahora te pido que tú sostengas a mis hermanos, mi hermano Rubén, mi hermana Gabriela, mi hermana Norma y mi hermana Rebeca. Fortalécelas, guárdalas, cuídales, mi Señor. Prospérales en todo lo que emprendan. Pero al mismo tiempo, mi Señor, te pido que tu presencia les vaya acompañando. Que ellos puedan sentirse consolados y confortados, mi Señor. Te los pongo en tus benditas manos. Por favor, mi Señor. No solo a ellos, también a sus hijos, al resto de la familia que está aquí y amigos. Te los pongo en tus benditas manos. Y te pido, mi Señor, a todos nosotros en esta congregación, los que estamos aquí, te pido, Padre Celestial, que seas con cada uno. Gracias, gracias por la bendición que tú das, mi Señor, para el creyente, que cuando llega el momento de la muerte es de gran ganancia. Gracias, Señor, gracias por esto. Te pido, Padre Celestial, si alguien no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que lo pueda hacer ahora, para que también pueda decir cuando llegue el momento de su muerte, que será de gran ganancia. Gracias, mi Dios. Bendice a todos y cada uno de los que están aquí. Guárdales junto con sus familias, prospérales en sus trabajos. Guárdales, Señor, de todo peligro y de todo mal. Que tu gracia sea derramada con todos y cada uno de ellos. Te lo pido. También por los que han de ver este video en internet, te pido, mi Señor, que tú les bendigas también a ellos. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias porque solo buenas cosas sabes dar tú. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.